Estamos viendo series. En este momento que hemos visto la geométrica, ¿cierto? Hemos visto términos positivos. Y criterio de la integral. Y también vimos serie alternada. Y con el criterio de serie alternada vimos también cómo aproximar. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. La geométrica, términos positivos de la integral, serie alternada y aproximación con estimación del orden. Si ustedes van al libro de Frank Ayres, al cálculo, Chao de cálculo, está ahí con varias copias en la biblioteca, 515.985 asignatura, a lo mejor le dice a la persona que está ahí, mire, yo quiero ese libro que tiene ahí al lado. ¿Sí? Aparece en general la geométrica seguramente en el primer capítulo de serie, después el segundo sería términos positivos y después viene la serie alternada, más o menos así. O sea, estamos en el mismo orden. Solamente que yo no voy a hacer todo lo que aparece en ese libro, sino que voy a hacer un resumen de las cosas más básicas para que tengamos ya la materia pronto para la prueba 4. Ya, también creo que les publiqué unas pruebas para que tengan ejercicio y les publiqué estas pruebas también con una consolución en la que yo no ponía la mano al fuego por esa solución, porque uno en general cuando hace estas cosas en computador hace copy-paste de cosas por aquí y por allá y ahí aparece su error de video, pero si ustedes tienen cualquier duda me preguntan y lo podemos ver inmediatamente. Entonces, antes de comenzar con lo que quiero ver hoy día, vamos con sus consultas acerca de ejercicio o de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Todavía no? Ya, bueno, pasamos a aproximación de la aproximación. Vimos cómo aproximar una serie alternada por nueva. El ejercicio este que el tributo fue resuelto está como... Se nos falta un poquito para eso. Podríamos hacerlo ahora, pero prefiero que antes de hacerlo lleguemos a la de potencia, porque si no voy a tener como contarle el final de la historia antes. Entonces, perfecto. ya. Entonces, nos queda por ver dos criterios. Con estos dos criterios vamos a tener más o menos todo lo que necesitamos para poder hacer series de potencia. Y ya teniendo serie de potencia, ahí nos vamos a, por ejemplo, mucho más tipo de pruebas como los que aparecen ahí. Hasta el momento de la prueba que van a hacer los de la geométrica. Más que nada, ¿sí? Seguramente aparece alguna geométrica en cada prueba. ¿Sí? Entonces aprovechen de saber hacer eso. Y con lo que veamos hoy día seguramente van a poder hacer más. ¿Ya? Entonces el criterio que vamos a ver ahora, el criterio... ¿Lo vimos ayer el cociente? Sí. ¿Sí? Fue el último que vi. Ya, nos vimos de la raíz entonces. No, ese no. Ya, entonces también teníamos el criterio del cociente. Ya que también puede ser llamado criterio de la razón. El criterio cociente solamente vino un puro ejercicio. Sí. Ya. Sí, después vamos a seguir ocupándolo cuando estemos viendo serie de potencia. Ya. Entonces el criterio de la raíz. Entonces vamos a decir sea la serie de los pasos n, una serie cualquiera. Una serie cualquiera. Y sea n igual el límite cuando n tiende a infinito de
la raíz enésima de módulo de A sub n. Entonces primero, si L es menor que 1, la serie converge. Y recuerden que en el libro van a ver que dice converge absolutamente, pero convergencia absoluta es más fuerte que convergencia y para nosotros lo importante es que converge. Ya preferí esta vez no hablar de convergencia absoluta, de convergencia condicional. Si alguien tiene curiosidad por esto, por su que es una persona entusiasta de las matemáticas, entonces puede leerlo y si tiene consulta me avisa. Pero para nosotros lo importante es que converge. ¿Sí? Después 2, si L es mayor que 1, y en este caso aceptamos el caso L igual a infinito, la serie diverge. Y 3, si L es igual a 1, el criterio no aporta información. Entonces, va a irles contando más o menos lo que va a pasar. Es que nosotros vamos a tener algo que se llaman series de potencia. En la serie de potencia, dentro de la serie, distinto a como es montado ahora, que las series son como con números, y con n y cosas así, acá, va a haber una x también, como una variable de una función. Estas series de potencias van a ser convergentes dentro de un intervalo de valores de x, que le vamos a llamar intervalo convergencia. Para poder encontrar el intervalo convergencia, vamos a ocupar el criterio del cociente o de la raíz, el que más convenga. En general, casi todo lo que se puede hacer por raíz se puede hacer igual por cociente, pero cuando las series involucradas son de tipo exponencial, la raíz puede ser más conveniente. Cuando las series involucradas son de tipo factorial, como el ejemplo que hicimos ayer, entonces cociente. Ya manejar factorial con raíz no es tan fácil, es mejor hacerlo con cociente porque recuerda que factorial son multiplicaciones, entonces multiplicación y división se llevan súper bien. Ya, entonces nosotros vamos a tener un cierto intervalo de convergencia que vamos a calcular a través del criterio del cociente o del criterio de la raíz, y en los extremos de este intervalo de convergencia la L va a valer 1. Sí. Vamos a calcularlo de tal manera que el intervalo va a ser justamente donde L es menor que 1. Y afuera, justo en los puntos extremos, el intervalo va a valer 1. Entonces ahí en el intervalo, dependiendo de los puntos extremos de los valores de x que le den, voy a mirar si la serie es positiva o es alternada. Si es positiva en ese punto, vamos a ocupar el criterio del integral. Y si es alternada en ese punto, vamos a ocupar el criterio de serie alternada. Y con eso vamos a saber si el intervalo de convergencia en alguno de sus extremos va cerrado o va abierto. Entonces, por eso tuve que hacer como todo este preámbulo para poder llegar a la parte de series de potencia. Ya después de esto comenzamos entonces con eso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer la serie desde n igual 1 a infinito de 3 elevado a la 2n partido por n elevado a n. Entonces, en este caso, si ustedes ven, el término general de la serie es un término de tipo exponencial. O sea, hay variables en el exponente. ¿Sí? La variable del contador está en el exponente, tanto en el numerador como en el denominador. Como hay un tipo exponencial en el término general, seguramente el criterio de la raíz va a ser mucho más cómodo que el del cociente. Ya cuando haya polinomios y cosas así, en general casi siempre cualquier de los dos va a dar más o menos lo mismo, pero en este caso el de la raíz como que cae como anillo al dedo. ¿Ya? Entonces, para la solución,
ser la raíz enésima de módulo de sub n. En lugar de poner raíz enésima, prefiero poner elevado a 1 partido por n, que es lo mismo. Y como estos términos son todos positivos, porque n va desde 1 en adelante y tengo puros números positivos aparte de la n, entonces no necesito el valor absoluto, porque el valor absoluto de positivo es el mismo número. Entonces me va a quedar 3 a la 2n partido por n elevado a n. Ya, eso de ahí simplemente es álgebra de potencia y raíces y de valor absoluto. Dicho de otra manera, lo único que he hecho es reemplazar esta forma. Pero por propiedades de potencia, cuando yo tengo una división y la elevo, entonces tengo que elevar el numerador y el denominador. Y la otra propiedad de potencia que siempre ocupamos es que si tengo una potencia elevada a otro exponente, entonces los exponentes se multiplican. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar así. 3 a la 2n por 1 partido por n, partido por n elevado a la n por 1 partido por n. Y por lo tanto, aquí hay multiplicación y división por n en ambos, y por lo tanto se simplifican. Entonces esto me queda 3 al cuadrado, que sería 9. Y abajo me queda una n. ¿Ya? Entonces, tengo que tirar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, cuando n tiende a infinito, como arriba está fijo y abajo tengo algo que se va a infinito, esta fracción tiende a 0. Y 0 es un número menor que 1. Por lo tanto, la serie converge. Bien, consulta de ese ejemplo de raíz. La última parte, profe, no la entendí. Cuando dice que n tiende a infinito y después eso es 0. Si n tiende a infinito, Ajá. esta fracción se comporta de la siguiente manera. Arriba hay un número fijo, abajo hay algo que se va a infinito. O sea, el denominador está creciendo de manera descontrolada comparado con el numerador. Y por lo tanto, esta fracción se está yendo a 0. Entonces es limitada a 0. Vale. Ahora me queda claro. A veces, no sé si es más fácil para ustedes verlo de esta manera, pero imagínense tiene un número cualquiera, ya bueno, el 9, y lo dividimos en infinitas partes. ¿Qué es lo que queda? No queda nada. Ya. Entonces ya con esto podemos al fin llegar a lo que queríamos llegar, que es series de potencia. Déjame subir una foto. Entonces vamos a tener la
serie desde n igual a 0 a infinito de a sub n por x menos c elevado a n. Esta sería la serie a sub 0 más a sub 1 por x menos c más a sub 2 por x menos c al cuadrado y así sucesivamente. Y si fuera a sub 2 sería x menos c elevado a 3. A sub 3. A sub 3. Sí. Sí, porque este contador parte en 0 y va aumentando de 1 en 1. Claro. Y se va reemplazando ahí. Eso. Ya, como dije antes, este tipo de serie, como tiene una X ahí, va a converger o diverger dependiendo de lo que vale la X. Y por lo tanto va a tener un intervalo donde converge, que se llama el intervalo de convergencia. Dentro de ese intervalo converge, fuera de ese intervalo diverge. El centro del intervalo de convergencia va a ser ese número C. ¿Ya? X igual a C es el centro. Por abuso del lenguaje, uno le dice el centro de la serie. Lo que nos referimos es que el centro del intervalo de convergencia es la serie. ¿Sí? Así como cuando uno está resolviendo ecuaciones y dice que pasa un número de un lado para el otro, cosas así. Ya hablamos del centro de la serie, pero es el centro del intervalo de convergencia. Ya. Un caso particular importante es cuando C es igual a 0. Por si acaso, a esta serie de potencia se le llama serie de potencias centrada en X igual C. ¿Ya? Porque X menos C. En el caso particular importante de C igual a 0, vamos a tener la serie desde n igual a 0, infinito, de a sub n por x elevado a n. O sea, la serie a sub 0 más sub 1x más sub 2x cuadrado y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en este caso sería la serie centrada en x igual a 0. Ya, y ahora vamos a tener como una especie de déjà vu, porque voy a decir que el ejemplo más importante es la serie geométrica. O sea, lo mismo que les dije hace un tiempo atrás, ahora vamos a decir que la serie de potencia. Y es la misma serie, ojo, no es una serie distinta, ya la sabemos. Solamente que a la R que le poníamos en ese tiempo, ahora le vamos a llamar X. Nosotros antes veíamos la serie geométrica como una serie en la que cada valor de R uno lo miraba por separado. Ahora vamos a mirar la serie geométrica, en lugar de R le vamos a poner una X y vamos a pensar en todo ese intervalo de valores y que entonces la serie es una función dentro de ese intervalo. Entonces, el ejemplo más importante es
numérica nosotros ya la conocemos, la serie desde n igual 0 a infinito, y aquí en lugar de r voy a poner x elevado a n. Esta es igual a 1 más x cuadrado y así sucesivamente. Y nosotros sabemos que esta serie vale 1 partido por 1 menos x si el módulo de x es menor que 1. Ya, o sea, lo único que tiene que hacer es cambiar la r que teníamos escrita antes por una x. Entonces fíjense en lo siguiente. Esta serie ahora se puede ver como si fuera una función. Y la función no es cualquier función. La función, bueno, esta es la función que representa, pero la manera en que manejo la función es a través de la serie. Y la serie es como un polinomio. O sea, las funciones más sencillas que. La gracia de la serie de potencia es que uno puede aproximar casi todo tipo de funciones a través de polinomios. Bueno, polinomios infinitos, pero uno también puede hacer una aproximación de lo que vale la serie cortando el polinomio de alguna parte. No sé si alguna vez le ha tocado resolver algún tipo de ecuación diferencial, por ejemplo, donde aparezca seno de x y le dicen, pero para valores chicos de x, seno de x más o menos x. Le ponen seno de x aproximadamente igual a x. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿No? Bueno, del curso anterior deben acordarse de esto. El límite cuando x tiende a 0, el seno de x partido por x es 1. ¿Eso qué significa? Que si es muy chico, el seno de x y la x son más o menos iguales. Cuando uno expande el seno en serie de potencia, cuando vamos a hacer el lo vamos a ver, el primer término es justo una x. Entonces uno puede quedarse con esa aproximación, el primer término, si los valores de x son suficientemente chicos. Ya, ahora noten lo siguiente. Aquí, esto de acá, me dice que hay un intervalo de convergencia. Tenemos el menos 1, supongamos que para el 0, para el 1, y tenemos que aquí abierto, y en todo este pedazo la serie converge. Pero para acá y para acá diverge. Entonces, esta serie es igual a esta función, pero solo en este intervalo. Fuera del intervalo ya no son iguales, la serie y la función. La gracia es que después de un rato vamos a ver que cuando representamos funciones mediante serie de potencia también las podemos derivar e integrar. Entonces se pone todo mucho más entretenido. Ya, entonces en este caso el radio de convergencia sería desde ahí hasta ahí. Entonces el radio de convergencia sería 1. Lo que más me puedo alejar del centro, eso es el radio. ¿Sí? Ese sería el radio de convergencia. Y así entonces ya se están pudiendo empezar a hacer más preguntas de las que publiqué en las pruebas, donde también pregunto radio de intervalo de convergencia. Y el intervalo de convergencia es el intervalo abierto menos 1, 1. O sea, lo que dibujé acá. Ya, entonces, dada una serie de potencias, una de las preguntas que primero aparecen es calcular el intervalo de convergencia, radio de intervalo de convergencia. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Lo vamos a calcular para sacar el radio de convergencia y el intervalo sin saber todavía los extremos, ocupando el test del cociente o el test de la raíz.
Y luego de que ya tengamos calculados ese intervalo sin saber cómo van los extremos, en los extremos vamos a tener que ocupar, como dije antes, el criterio integral o el criterio de serie alternada. Ya, entonces ahora quiero que veamos eso, quiero que veamos radio e intervalo de convergencia. Y con eso, como digo, van a poder hacer más preguntas de las que publiqué de las pruebas, porque esa es una típica pregunta de prueba. No solamente sale en la prueba, sale en el examen y en el examen. Así como la geométrica, no puede contar la geométrica en la prueba, en el preexamen y en el examen. Ya, entonces vamos a ver radio e intervalo de convergencia. En lugar de estar escribiendo como fórmulas así como medio en abstracto que se pueden ver medias difíciles, mejor voy a hacer un ejemplo de cómo se calcularía. Cuáles serían los pasos que hay que hacer para calcular radio intervalo de convergencia, y con eso entonces después podemos seguir calculando los distintos radios intervalo de convergencia que teníamos que calcular. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Calcular los radios en intervalo de convergencia de la serie desde n igual 0 a infinito de x menos 2 elevado a n. No, vamos a hacer desde n igual 1 a infinito. Partido por calcular radio integral de convergencia de la serie de n igual 1 a infinito de x menos 2 a la n partido por n. ¿Estamos listos para calcular radio e intervalo de convergencia? Como digo, con esto ya van a poder hacer más preguntas de las que publiqué en las clases anteriores. Entonces, para la solución, vamos a hacer el test del cociente. ¿Se podría hacer con el criterio de la raíz? Sí. Pero para eso tendría que saber cuál es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n. ¿Saben ese límite? ¿No? Ya. Entonces, mejor vamos a poner el cociente. Además que el del cociente se usa más. Así que ya, por lo menos se lo voy a decir, el límite es 1. Pero vamos a ver el del cociente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que módulo de a sub n más 1 partido por a sub n. Y aquí hay un poquito de abuso de notación. Así como recién un poquito de abuso de lenguaje, hay que haber un poquito de abuso de notación. ¿Por qué? Porque para mí en el test del cociente que voy a hacer con una serie de potencia, o en el test de la raíz, a sub n es todo esto. Y acá acabo de decir que el a sub n es el límite que acompaña eso.
solamente como media. Sí, entonces espero no se preste para confusión. Es un abuso de notación que conviene llamarle a su n a s para escribir así la serie, y aquí conviene llamarle a su n porque ya le llamamos a su n parte del cociente cuando la serie no era de potencia. Entonces aquí vamos a decir a su n es todo. ¿Ok? Eso. Ya, entonces ¿qué me va a quedar? El a sub n más 1 va a ser x menos 2 elevado a n más 1 partido por n más 1. Y esto dividido por a sub n, que va a ser x menos 2 elevado a la n partido por n. Ya, entonces lo primero que hago es identificar el término general que aparece ahí y hacer la división, a sub n más 1 partido por a sub n. Recuerde que a sub n más 1 significa donde va la n poner n más 1. ¿Sí? Acuérdense que lo que yo ponga acá tiene que ir ahí. En a sub 0 hay un 0 y un 0. En a sub 1 hay un 0. Y si n es n más 1, hay un n más 1 y un n más 1. Ya, entonces esto queda así. Queda módulo de x menos 2 elevado a n más 1 partido por n más 1 por... Profe, disculpe, ¿dónde Sí. salió el n más 1 ahí? ¿Está la potencia? Acá. El término del cociente dice que es a sub n más 1 partido por a sub n. Sí, sí, me refiero al absoluto. ¿Ese? Ese, ¿Ese o ese? el de arriba, el de arriba. Como acabo de explicar recién, Sí, sí. cuando uno, la n le da un valor, tiene que Bien. ponerlo aquí. Sí, ¿Sí? Por ejemplo, pero sería 1 nomás. a sub 0 sería x menos 2 a la 0. No, a sub 0 no, porque empieza de 1. X menos 2 a la 1 partido por 1. ¿Sí? Sí. A sub, no sé, 2. X menos 2 a la 2 partido por 2. A sub k, ¿qué sería? X menos 2 elevado a la k partido por k. No sé, no entiendo, pero ¿por qué es n más 1? A sub n más 1 sería x menos 2 elevado a n más 1 partido por n más 1. Lo que hay en el subíndice es lo que se pone en la variable que aparece acá. Estoy simplemente reemplazando la fórmula, pero cuando eso vale menos 1. Me habla de ese n más 1, ¿cierto? Esto de acá es sub n. Sí, sí, ¿Sí? sí. O sea, cuando este índice vale n. ¿Sí? Cuando este número chico de acá vale Sí. n, tengo esto. Y cuando este número chico de acá vale cualquier cosa, pongo esa cualquier cosa aquí y aquí. En este caso, esa cualquier cosa es un n más 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo en palabras así como más como sin decir tan técnicamente lo que es? Estoy tomando el término siguiente, el que viene después de la sub n, y dividiéndolo por el anterior. Este es el término que está en la posición n. Este es el término que está en la posición n más 1, o sea, el que viene. Si aquí estaba elevado hasta la n, el que viene está elevado a la n más 1. ¿Sí? Bueno, y aquí por división de fracciones queda x menos 2 elevado a n así. ¿Sí? Ahora nos damos cuenta que esta potencia y esta tienen la misma base. Y por lo tanto las puedo simplificar. Aquí tengo elevado a n, aquí tengo elevado a n más 1, me va a quedar una arriba. Y lo otro que nos damos cuenta es que tanto n como n más 1 son positivos. Este no sé porque tiene una x, así que no sé lo que vale. La n y la n más 1 sí porque son números que van de 1 para arriba.
Entonces nos acordamos por propiedades de valor absoluto que el valor absoluto de una multiplicación lo puedo ver como la multiplicación de los valores absolutos. ¿Por qué? Porque esta multiplicación podría ser positiva o negativa, pero con valor absoluto queda positivo. Y si yo pongo ambos positivos, entonces la multiplicación va a ser positiva. Y por las mismas razones, el valor absoluto de una división es el valor absoluto del numerador dividido por el valor absoluto del denominador. Por lo tanto, acá lo que es positivo lo podemos dejar positivo. Vamos a escribir así mejor. Lo que tiene valor absoluto es esto, porque esto es lo que no sé qué signo tiene. Entonces me va a quedar valor absoluto de x menos 2. Y lo que es positivo lo dejamos tal cual porque el valor absoluto es positivo del mismo número. Y me queda eso. No sé si tienen consultas del álgebra hasta ahí. Si es valor absoluto, ese tenía que quedar como x más 2. No. ¿No? No, el valor absoluto de x menos 2 no lo sé por el momento, porque no sé de x. ¿Ya? Si dijera x más 2, no garantizo que sea positivo porque la x puede ser cualquier otro número. Imagínense que la x fuera, por ejemplo, menos 3, no sé. Sería negativo igual. Lo único que sé es que el valor absoluto de este no lo sé y por lo tanto tiene que conservarlo. Estos sé que son positivos, así que se los puedo sacar. Ya. O sea, ¿Sí? mantuvo el absoluto entre x menos 2. Ya, ok. Sí, y el resto lo separé de esa manera usando esas dos propiedades de ella. Y ahora viene la parte importante, porque cuando uno se entiende el cociente, luego de hacer esta división, tiene que tirar límite cuando n tiende a infinito. ¿Saben cuánto da este límite cuando n tiende a infinito? Es una forma indeterminada porque es de la forma infinito partido por infinito. Y por lo tanto hay que hacer algo más para poder hacer el límite. Pero como la potencia de arriba y la de abajo son la misma, y el número de abajo y el de arriba son el mismo, va a dar 1. Ya, pero por eso lo que hace uno es simplificar por la potencia más alta que tiene. Entonces me queda el valor absoluto de x menos 2 por 1 partido por 1 más 1 partido por n. Ya esto desde el curso anterior de cálculo 1, el límite, tienes que haber visto esto. Y entonces, cuando n tiende a infinito, ese 1 partido por n tiende a 0. Y me queda entonces el módulo de x menos 2 por 1 partido por 1. Pero 1 partido por 1 es 1. Y algo por 1 queda igual. Entonces esto tiende a módulo de x menos 2 cuando n tiende a infinito. Ya, y entonces ahora es cuando hay que acordarse qué es lo que decía esta precaución. Decía lo mismo que el de la raíz que vimos recién. Decía, si este límite es menor que 1, la serie converge. ¿Sí? Entonces, aquí cuando uno ya calculó el límite, tiene que ponerle menor que 1.
ese menor que 1 que acabo de poner ahí es para convergencia. ¿Por qué? Porque como no sé cuánto vale la x, voy a saber cuánto vale siempre y cuando ese límite de MD es menor que 1. Ahí va a converger. Y ahora puedo encontrar entonces el valor de la x. Ahora, recuerden que si yo tengo módulo de A menor que B, esto significa que A es un número que está entre menos B y B. Esta es una propiedad del valor absoluto, porque el valor absoluto es la distancia al cero. Entonces, aquí me está diciendo la distancia al cero de A es menor que B. Entonces A tiene que ser un número que a lo más valga B y a lo menos valga menos B. ¿Sí? Y entonces aquí sería entre menos 1 y 1. De aquí lo que obtenemos entonces es que menos 1 es menor que x menos 2, que es menor que 1. ¿Y cómo resolvemos esa inecuación? Esta, como es lineal, es fácil, es llegar y despejar como si fuera una ecuación. Sí, en este caso lo único que tengo que hacer es sumar 2. Entonces al sumar 2 aquí me va a quedar 1 menor que x menor que 3. Una vez que vimos que aquí hay una x sola, no hay nada acompañando esta x, sé que el radio va a dar 1, porque no voy a tener que dividir por nada ni multiplicar por nada. Entonces me va a dar eso, me va a dar 1. Y aquí se nota que el radio es 1. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el 2, que es el centro de la serie, lo que más me puede borrar para la derecha es hasta el 3 y a la izquierda hasta el 1. Entonces tengo que mi radio de convergencia es 1, es desde ahí hasta ahí. ¿Sí? Tengo que la serie converge en todo este intervalo. Lo único que me falta ver es si convergen los extremos o no. ¿Por qué? Porque si x vale 2, perdón, si x vale 1, 1 menos 2 es menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Y el test del cociente dice que si el límite da 1, no se sabe si converge o diverge, no aporta información. Y si x vale 3 pasa lo mismo. 3 menos 2, 1. Entonces me da que el límite es igual a 1. El criterio no aporta información. Por eso es que el test del cociente o el de la raíz que ocupamos acá, para cuando uno calcule radios de convergencia, va a servir, pero cuando quiera el intervalo completo, sabiendo si los extremos convergen o no, ya no le va a servir. Y va a tener que ocupar o el de la integral o el de serie alternante. ¿Podríamos ver un ejemplo de eso? Lo tenemos que hacer ahora porque no hemos terminado. En estos momentos sabemos que el radio es 1, pero no sabemos si el intervalo incluye al 1 o al 3. Entonces, ahora sí, vamos a ver los extremos. Entonces tenemos x igual 1. Ya, x igual 1, ¿qué me da? Me da la serie desde n igual 1 a infinito de 1 menos 2 elevado a n partido por n. Si x vale 1 me va a quedar así.
¿Ya? Entonces, esta serie es la serie desde n igual 1 a infinito de menos 1 elevado a n partido por n. ¿Ya? Esta serie es la serie menos 1 más un medio, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto y así. Ese menos 1 a la n que aparece ahí me da la alternancia de signo. Por lo tanto, una serie alternada. ¿Ya? Porque si lo elevo a par me va a dar positivo y si lo elevo a impar me va a dar negativo. Entonces lo que tenemos es una serie alternada. Donde el A sub n, recuerde que el A sub n de la serie alternada no se cuenta el signo, se cuenta la pura parte positiva. El A sub n sería 1 partido por n. Es decreciente. Y tiende a 0 cuando n es infinito. Recuerden que eso lo escribimos de esta manera. Una flecha para abajo a 0. ¿Sí? ¿Y esto qué significa entonces? Converge. Recuerden que cuando la serie alternada, basta con que el término general vaya decreciéndose a 0 y entonces converge. Entonces ya tenemos que el intervalo está cerrado en el 1. Y hay que hacer por el 3 ahora. ¿Ah? A ver qué se lo pone. Sí, hay que hacerlo con el 3 ahora a ver qué pasa. Si hacemos x igual 3, entonces vamos a tener la serie desde n igual 1 a infinito de 3 menos 2 elevado a n partido por n. Esta es la serie 1, bueno, voy a escribir mejor. Serie desde n igual 1 a infinito de 1 a la n partido por n. Y eso es lo mismo que la serie desde n igual 1 a infinito de 1 partido por n. Porque 1 a la n es 1. Esta es la serie 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto y así. ¿Ya? Esto entonces es una serie de términos positivos. Y recuerden que cuando teníamos una serie de términos positivos, lo que hay que aplicar es el criterio de integral. ¿Ya? Y este entonces diverge. Diverge porque nosotros ya lo calculamos cuando vemos criterio de integral. La integral entre 1 e infinito de 1 partido por x de x nos dio infinito. Entre paréntesis hay una observación que yo creo que no les dije, quizás se las dije, pero no me acuerdo que se las he dicho, que es importante, sobre todo para el preexamen y para el examen. Cuando las preguntas son de selección múltiple, no es muy bueno estarlas calculando todas. Es bueno así como descartar rápidamente según lo que uno sabe. Entonces, esta observación la voy a poner ahora inmediatamente, antes de terminar el ejercicio, ya que vimos eso, para que puedan descartar rápidamente si una serie converge o diverge usando el criterio de integral. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La integral entre 1 e infinito de 1 partido por x a la p converge si p es mayor que 1 y diverge si p es menor o igual que 1.
Nosotros hicimos, por ejemplo, la serie de 1 partido por n cuadrado, ahí el P era 2, y esa nos dijo que era convergente. ¿Ya? Si ves cualquier número mayor que 1, esa integral converge. Si ves cualquier número de 1 hacia atrás, diverge. Y en este caso es P igual a 1. Ya, ese dato es bastante útil para cuando está haciendo una pregunta de este tipo en selección múltiple. Ya, entonces ya tenemos los extremos y con eso entonces ya tenemos el intervalo. El intervalo de convergencia entonces sería el intervalo 1 cerrado, 3 abierto. Ya, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Alcanzamos a ver derivación e integración un poquito? Hasta el momento esta es la parte como más, todavía más fome de esto. Después cuando empezamos a derivar e integrar esto ya se pone más entretenido. ¿Sí? En algún momento los datos gráficos lo quitan. Lo más probable que no. Es cierto que a veces cuando uno hace integrales impropias puede pasar que haya que ocupar cosas como esas, pero nuestras integrales impropias no van a pasar de eso. Bueno, supongo que ustedes, como lo dije el otro día, ya conocían la integral impropia, si es que alguna vez miraron la transformada de la clase. Entonces, derivación e integración de series de potencia. Y aquí viene la parte en que hace que las series sean tan cómodas para trabajar. Dentro del intervalo de convergencia podemos derivar e integrar la serie término a término, como si fuera un polinomio. O sea, cuando yo quiera derivar la suma esa completa, derivarla por fuera, digamos, puedo pasar la derivada para adentro y derivar las puras x que aparecen. Con la integral lo mismo. Si quiero integrar la suma completa desde afuera, puedo pasar la integral para adentro y integrar los puros términos. O sea, al final termino derivando e integrando puras potencias. Entonces, cuando uno quiere hacer aproximaciones de integrales o de derivadas que podrían ser de alguna manera más difíciles, en general de integrales, uno puede tomar la serie de potencia y hacer una aproximación mucho más fácil al integrar los términos de la serie. Entonces, dentro del intervalo de convergencia, podemos derivar e integrar término a término. Y por si acaso, este resultado no es trivial, en el sentido de que
tanto la derivada, la integral y la serie son todas límites. Y al llegar a intercambiar los límites, estoy diciendo pasar la derivada para dentro de la serie o pasar la integral para dentro de la serie, es algo que no siempre tendría por qué resultar. En este caso le estoy diciendo que siempre resulta. Siempre que estemos dentro del intervalo de convergencia, podemos intercambiar esos límites. Entonces, ejemplo, calcular una serie que represente a f de x igual 1 partido por x, no, por 1 menos x al cuadrado. Entonces, este ejercicio se trata de saber derivar. Notemos lo siguiente. Si yo tengo la función 1 partido por 1 menos x, la puedo escribir como 1 menos x elevado a la menos 1. Si yo ahora derivo esto, me va a quedar entonces la derivada de 1 partido por 1 menos x es la derivada de esto, ¿sí? Que sería menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por menos 1. Este primer menos 1 es ese que bajó, este menos 2 es porque hay que restarle 1 a ese, y este último menos 1 por regla de la cadena, porque aquí dice menos x. Recuerden que hay que multiplicar por la derivada de la regla de la cadena. Y aquí menos x si lo derivo me da menos 1. El menos 1 por el menos 1 me da el positivo. Y por lo tanto me va a quedar x, 1 menos x a la menos 2. Y eso es lo mismo que 1 partido por 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa función que yo le estoy pidiendo que represente en serie es la derivada de esto. Y por eso entonces ahora vamos a ocupar el teorema de derivación e integración de serie de potencia. Entonces, para la solución, sabemos que, y esto es lo único que sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que 1 partido por 1 menos x es la serie de n igual 0 a infinito de x a la n, la geometría. Y aquí es donde deberían empezar a darse cuenta que por algo les dije que este es el ejemplo más importante. Esto para módulo de x menos que 1. ¿Sí? Ahora entonces derivamos esta geometría. Al derivar, el lado izquierdo me da 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Esa fue la derivada que calculé yo. Y acá viene la parte importante de este resultado, y es que no tengo para qué derivar la serie en sí, sino que puedo derivar término a término. O sea, puedo derivar adentro la serie. Entonces me va a quedar n por x elevado a n menos 1. ¿Ya? Derivé tal cual. Bajo la n y le resto 1 al exponente. Pero si se dan cuenta, el primer término de esta serie es 0. Porque queda 0. ¿Sí? Y no tiene ningún sentido sumar un 0. Entonces, esto es lo mismo que la serie de n igual 1 a infinito de n
por x a la n menos 1. ¿Sí? Puedo cambiar este 0 por un 1 porque el primer término vale 0. No tengo para qué sumarlo. No es necesario sumar un 0. Voy a dejar todo igual. Y ahora voy a hacer algo que se hace bastante con sumatorias por lo menos, y en series también se ocupa. Y lo voy a hacer simplemente para que veamos que sí se puede hacer. Y es que esta serie comienza en 1. Voy a escribirla mejor. Cuando n vale 1, ¿qué me daría? Me daría 1 por x a la 0. ¿Sí? Cuando n vale 2, me daría 2 por x a la 1. Cuando n vale 3, me daría 3 por x a la 2. Cuando n vale 4, me daría 4 por x a la 3. Y así sucesivamente. Entonces, a esta serie la voy a hacer que comience en 0. Primero lo cambié a n igual a 1 porque el primer término no valía 0 y no tenía para qué sumarlo. Pero ahora voy a volver a hacerla que comience en 0. Pero la voy a hacer que comience en 0 para escribirla de otra manera, ¿no? Si yo le resto algo al contador, tengo que sumárselo a la fórmula. Cada vez que yo le sume algo al contador, se lo resto a la fórmula y viceversa. Entonces, como le resté 1 acá y lo dejé en 0, a la fórmula tengo que sumarle 1. Entonces me va a quedar n más 1 por x elevado a n. Y si ustedes revisan, lo que da esa es lo mismo que está dando la de arriba. En n igual 0 me da 1 por x a la 0, en n igual 1 me da 2 por x a la 1, en n igual 2, 3 por x a la 2 y así sucesivamente. Entonces, cada vez que ustedes quieran manipular donde comienza el contador, tienen que fijar, ¿qué le hice al contador? Le resté 1, le sumo 1 a la fórmula arriba. Le sumé 1, entonces le resto 1 a la fórmula de arriba. El número que yo le sume o le reste, le tengo que hacer la operación inversa a la fórmula de arriba para poder compensar y que me quede la misma serie. Ya, me faltan los extremos del intervalo de convergencia. En general, cuando uno, sobre todo cuando uno integra, cuando uno deriva no sé cuánto, pero cuando uno integra, tiene que revisar los extremos de nuevo. Porque esto era para módulo de x menos que 1. Pero no lo alcanzo a hacer. Divergen los dos extremos, supongo que se nota. Cuando x vale 1, esta es la serie 1 más 2 más 3 más 4 da infinito. Y cuando x vale menos 1, esta es la serie 1 menos 2 más 3 menos 4, y así. O sea, una serie que oscila entre 1 y menos 1 todo el rato. Si quieren ustedes ahí miren los extremos del intervalo, va a quedar abierto por todos lados. Ya, la próxima clase voy a ver más ejemplos de integración sobre todo, porque alcanza a hacer solamente uno de derivación. Y una vez que termine con los ejemplos de integración, voy a ver un poco de serie de Taylor. ¿Qué es serie de Taylor? Para que no se asusten. Es poder encontrar más series de potencias de funciones, pero sin tener que estar todo el rato usando la geométrica, sino con una fórmula. Uno trata de encontrar series aplicando una fórmula para encontrar estos coeficientes a su n de acá. En general, si ustedes miran las pruebas, nunca les pregunto calcule la serie de Taylor. Siempre les digo, considere la serie de Taylor de tal función y ocúpela algo, haga tal integral, etc. ¿Por qué? Porque encuentro que calcular la serie de Taylor, a pesar de que sí es necesario y que sí nos va a servir, no es la parte más interesante. La parte más interesante es, por ejemplo, calcular una integral que no podíamos calcular por los métodos que ya vimos. Eso. Les recuerdo entonces que el miércoles les voy a entregar la prueba. Ya yo revisaba como un tercio más o menos. Y que el miércoles sí les voy a pedir que tengan la evaluación docente finalizada al momento de entregar la prueba. Ya, para que ya no me sigan llegando spam de correos que ya, por favor tengan la evaluación docente. No es necesario que, supongo que no es necesario decirle hágala ahora, en el momento, eso es más fácil de ver tiempo que hace. ¿Ya? Si no, bueno, hágala ahora,